Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, discutimos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar una acción de inconstitucionalidad, la 15/2017, que tiene que ver con un aspecto muy novedoso de la República Federal Mexicana, diría yo, que es el relativo a la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad de México. Y para entender cómo es que fue cuestionada, cómo es que fue impugnada, en qué términos fue impugnada y cuáles son los temas pues que generaron la reflexión de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Omar Hernández. Omar, gracias por estar aquí y gracias por estar aquí nuevamente. Ya nos habías hecho favor de acompañarnos en el programa. Muchas y Alfredo gracias. Narváez. Alfredo, muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Omar, pues cuéntanos un poquito qué pasó, porque la gran novedad, el trabajo de un poder constituyente local en la capital de la República por primera vez en la historia, y esto termina en la Suprema Corte. Por primera vez en la historia, como tú lo dices, la primera constitución que tenemos aquí en la capital, y como tú y el público recordará, pues se generó todo a partir de una reforma constitucional que básicamente trató de modificar o hasta cierto punto homologar la Ciudad de México, el anterior Distrito Federal, a una entidad más. Con ciertos detalles, con ciertas diferencias, pero hay una reforma constitucional que da pie a que en un transitorio de la Constitución Federal se ordene establecer una asamblea constituyente. Todo el mundo se enteró, hubo una amplia convocatoria por parte del entonces jefe de gobierno para invitar a partidos políticos, agentes de la sociedad, inclusive artistas, bueno, muy representativo, una cosa muy particular que desde la propia Constitución se ordenara una constitución de ese tipo, pero bueno, para entrar ya en detalles de lo que nos toca a nosotros, pues a raíz de la publicación el 5 de febrero de 2017 de la Constitución de la Ciudad de México, pues bueno, se detonan un montón de impugnaciones. Y este asunto es bien particular en la historia de la Corte. Primero, porque presentaron acciones de inconstitucionalidad a algunos partidos políticos. Sí. Como tú sabes, y como algunos estudiantes de Derecho deben saber, las acciones de inconstitucionalidad en términos electorales tienen unos matices generales respecto a las demás. Solo lo pueden presentar partidos políticos, no hay una suplencia tan amplia como en las demás, y bueno. Pero además de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por dos partidos políticos, tuvimos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y además tuvimos 3 controversias constitucionales. Vino el Ejecutivo Federal, el Senado de la República y el Tribunal Superior de Justicia. Oye, Omar, pues qué litigiosidad, ¿no? Fue una cosa de locos y... De locos. De verdad. Esa expresión me gusta. Es que... Qué atinada expresión, pero, a ver, yo lo diría incluso llamativamente, ¿no? Llamativamente porque, mira, este es el volumen solamente de una de las acciones que resolvió la Corte, bueno, de las acciones. ¿Qué es eso? Son cientos de páginas. Esos son... Vaya, que... Incluye los votos particulares, Claro. De sentencia más o menos son 420. Larguísima. Y el proyecto y la sentencia no trae transcripciones. O sea, Sí, olvídate. Se fueron ya vámonos directo a lo medular. Exactamente. Pero además este asunto fue muy sui generis por el trámite que se le dio en la Corte. De entrada, las acciones de inconstitucionalidad, cuando se impugna una misma norma, la Corte tiene una figura que se llama la acumulación, que quiere decir que aunque sean varios promoventes, se la dan a un mismo ponente para que sea el que resuelva. Y entonces se presenta un solo proyecto por parte de esa ponencia. Exactamente. Pero además, en este caso se decidió que por la interconexión de todos los temas, también las controversias se le iban a dar al ministro Lainez, que fue el ponente. Entonces, se hizo una excepción. Ahora, hay una segunda excepción que también vale la pena mencionar. De las acciones se hicieron 2 proyectos. Primero se resolvió la parte electoral que importaba, porque como tú sabes, conforme a la Constitución, la Corte tiene que darle prioridad a las acciones electorales y tienen que resolverse antes del inicio del periodo electoral. Y estábamos en vísperas estábamos muy apretados, claro, de tiempo ahí. Pero ahora, adicionalmente, los ministros fueron muy sensibles
a este tipo de impugnación porque se dieron cuenta que estábamos a un litigio, una serie de litigios nunca antes vistas. Entonces teníamos que repensar prácticamente el federalismo, teníamos que ver si nuestro federalismo estaba vigente en términos de algunos precedentes, entonces no podíamos hacerlo a las carreras. Entonces se logró, vamos a decir, dividir la acción en dos. Primero, el 19 de agosto de 2017, la Corte resuelve la parte electoral, las impugnaciones de los partidos políticos. Después, casi un año después, o más de un año después, el 7 de septiembre de 2018, se resuelve la segunda parte, que son... Ahí no había tanta prisa, digamos. Ahí ya no había tanta prisa. No había tanta prisa. Exactamente, pero sí era importante que la Corte tuviera mucho cuidado. Era pues una impugnación a cada, o casi todos los artículos. En la ponencia nos reíamos porque decíamos que prácticamente cada tema era en sí misma una acción de inconstitucionalidad. Y requería de una sentencia, a lo mejor, en muchos casos. Prácticamente. ¿No? Y bueno, y ya nada más para terminar, después de eso, hasta 2019, una vez que ya vamos a decir, pulimos gran parte de los temas, es que llegan las 3 controversias constitucionales y que el Pleno resuelve cada una de ellas. Entonces, pues, insisto, fue un litigio, pues, muy sui generis. Muy sui generis es la manera diplomática y elegante que tienes de calificarlo. O de locos, como lo decían. No, pero ambas expresiones son ciertas. Sí. Y lo que ponen de manifiesto es la gran relevancia del caso. Claro. Esto llamó la atención de muchas personas, de mucha gente. A ver, y en ese sentido, Alfredo, ayúdanos a entender uno de los temas que fueron controvertidos y que fueron impugnados. La Constitución de la Ciudad de México tiene un catálogo amplio al inicio de derechos humanos, pero también tiene un catálogo de derechos humanos la Constitución Federal. Entonces, la pregunta sería, ¿los derechos humanos son materia del constitucionalismo local también? Eso fue objeto de discusión en la sentencia, ¿no? Claro, mira, creo que el planteamiento fundamental de la Procuraduría fue ese. Hace un planteamiento general diciendo simplemente que la Ciudad de México, por las razones que alega, que ahorita podemos entrar a esas, dice, la Ciudad de México no tiene las facultades de establecer un catálogo de derechos humanos. Y eso implica, desde luego, no poder crear derechos nuevos, pero tampoco siquiera replicar los de la Constitución Federal, ni matizarlos, ni ampliarlos, ni establecer regulación en torno a ellos. Pero entonces déjame entender esto, Alfredo. Según la visión de la PGR, la única fuente del derecho, digamos, la única norma jurídica que podría referirse a los derechos humanos es la Constitución Federal. Y los tratados internacionales. Y los tratados, correcto. Suscritos por el presidente de la Pero República. en esta lógica habría una exclusión de fuentes, ¿no? Exactamente, es lo que está diciendo la PGR. Y entonces, básicamente, si la PGR hubiera logrado que fuera fundado este planteamiento, pues ya no tiene uno que pronunciarse en específico. Pues se caía todo, ¿no? Exactamente. Por eso era bien importante contestar bien este planteamiento general. Entonces, ese planteamiento lo podemos resumir así. La PGR dice, esa es facultad exclusiva del Poder Revisor de la Constitución establecer normas de derechos humanos. Luego, si permitimos que las entidades establezcan cada una un catálogo, lo cual es un planteamiento un poco extraño porque todos los demás, las demás entidades federativas es lo que te iba a decir, pero está en todas, ¿no? Pero la PGR argumenta que las particularidades de la Ciudad de México como entidad federativa, porque no es un Estado, tiene un estatus de autonomía, pero no de soberanía, es el planteamiento de la PGR, no le permite hacer esta regulación. Y también hace una interpretación muy, muy literal del texto expreso del 122, que remite al artículo 1. Entonces, básicamente dice, no puedes, y si lo hicieras, si la Corte permitiera esto, pasarían también dos cosas. Violaríamos el principio de universalidad, dice la PGR, porque en el entendimiento de la demanda, los derechos humanos tienen que ser iguales en todos lados, decía la demanda. Sí, sí. Y si nosotros dejamos que las entidades federativas cada una le dé contenido, entonces vas a
discriminar a los que están en otra entidad de la República, ¿no? Ese es el planteamiento. Y bueno, además hay un planteamiento que la verdad ameritó muy poco del Pleno, porque en realidad era notoriamente infundado, que como no se, como la realidad que podía generar la Constitución local, digámoslo así, era utópica, era tan utópica la Constitución local que eso también violaba la Constitución federal. Pero que lo nunca se violaba podía por realizar. exceso de ambición. Exactamente, ¿o cómo? por ambiciosa. Por ambiciosa. Dice. O por creativos. No sé. Oye, la creatividad es inconstitucional. Bueno, en fin. Exacto. Está bien, son argumentos. Bueno, Sí, y entonces, pues para contestar ese planteamiento general, pues el Pleno hizo un ejercicio pues vamos a ver si es cierto cada uno de estos puntos que la... ¿Y que la PGR. qué dijo ahí la Corte? Bueno, la Corte primero dijo para el planteamiento de si solo puede el constituyente, se hizo un análisis de qué implica el parámetro de regularidad constitucional. Porque el planteamiento de la PGR es cualquier cosa que hagas, lo va a alterar el parámetro. Y entonces dice, a raíz de la contradicción de tesis 293, la famosa 293, la PGR la interpreta como que se dijo que únicamente los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados conforman el parámetro de regularidad constitucional. Y bueno, en eso sí tiene razón, ¿no? O sea, los derechos humanos del parámetro... Sí, la 293 define el parámetro en esos términos. En esos términos, exactamente. Pero la PGR, el error de la PGR, a mi entender, es que desprende de eso un monopolio del poder revisor de la Constitución para expedir normas relacionadas con los derechos humanos. Y entonces nosotros primero, pues el equipo de secretarios dijo, bueno, esto hay que contestarlo más ordenadamente porque si no va a generar muchos malentendidos. Ahora, es una gran oportunidad para que la Corte mande el mensaje hacia la Ciudad de México, pero yo creo que en general, es decir, ¿a quién corresponde incorporar o ampliar o regular los derechos? Creo que el tema de fondo... Desde luego, yo te diría apasionante incluso, ¿no? Claro. O sea, y entonces, en esta respuesta, pues, básicamente vemos que a raíz o sea, simplemente no es posible sostener un monopolio del poder revisor. coincido. Y esto, pues, nos pusimos a ver qué tipo de normas son los derechos humanos, ¿no? Atendiendo a la naturaleza de un derecho humano como norma jurídica, pues vemos que a raíz de la reforma de 2011, sí, el gran cambio es que el parámetro se integra por un número enorme de derechos que tienen estructura de principios. Correcto. ¿Cuál es la diferencia que también describe bien el proyecto entre los principios, o sea, las normas con estructura de principios y las normas con estructura de reglas? Pues el grado de abstracción con el que están formuladas, Los ¿no? principios son mucho más generales, mucho más, digamos, hay un grado, sí, de indeterminaciones. Es correcto. Y entonces, ¿eso qué implica? Que esas normas más abstractas, para tener vigencia y realizarse, van a tener que ser, pues, explicitadas o materializadas por otras normas jurídicas, ¿no? Esa es una de las grandes características de las normas con estructura de principios. Ahora, eso nos abre la puerta, Omar, para pensar en las constituciones locales, recupero una expresión que él señala, como formas de aplicación de la Constitución General de la República. Claro que sí, y eso es justo, creo que hay una discusión un poco hasta teórica, conceptual, como tú dices. Creo que este asunto nos da precisamente para analizar cuestiones de teoría constitucional pura y dura y de aplicación y ver cómo se van relacionando unas con otras. Y ahí tenemos varios problemas, porque en algunos casos la propia Corte ha dicho es peligroso que las entidades se puedan o se dediquen a repetir o definir contenidos que ya están previstos en la Constitución. Porque ¿qué pasa si te cambia una letra? ¿Qué pasa si te cambia una frase? ¿Qué pasa si cambio, aunque sea un par de palabras? Algunos podrían decir, oye, estás cambiando o variando por completo el alcance que se le puede dar a cierto derecho humano. Otros te podrían decir, oye, no,
Lo pueden hacer siempre y cuando en un estudio posterior se analice si hay un contraste, si hay un exceso. En algunos casos la Corte, quizá por seguridad, ha llegado a decir no pueden ni siquiera repetir algunas cuestiones. Otras sí. Precisamente, como decía Alfredo, aquellos casos o aquellos derechos en los cuales ya están, vamos a decirlo, están formulados en términos abstractos, como fórmulas de principios, pues parecería ahí mucho más fácil que simplemente lo repiten, como tú dices, como una especie de aplicación de la norma, de la norma o de repetición. Pero cuando se modifica, a algunos ministros les empezaba a preocupar, decir, oye, ¿qué tanto es tantito? Pero a ver, tú dices, cuando se modifica, pero se puede modificar en dos sentidos. Claro. O puede ser para restringir, que claramente ahí habría una incompatibilidad con el bloque, con el parámetro. O para ampliar. O para ampliar. Claro. Pero entonces, si es para ampliar, yo ahí recupero la expresión del artículo primero, principio pro persona. Claro. También hay que buscar la protección más amplia. Eso es cierto y eso es lo que queda claro al final en la sentencia cuando explicamos los límites o en qué casos sí. Primero, volvamos al punto. La visión de la PGR, o de la entonces PGR, es una visión completamente centralista. Prácticamente es, a ti, estados, ni se te ocurra meter algún tipo de contenidos. Mencionaba, creo, Alfredo, el tema de la palabra fue monopolio, ¿no? Creo que usaste la palabra monopolio o tú lo mencionaste, pero pues, la PGR como que dice, no, a ver, al final los derechos para la Constitución General de la República. Los demás... Los demás, pues ahí, háganle como sea o simplemente ya los tienen, porque no podemos estar jugándole a pensar que en Baja California van a tener distintos derechos que en Chihuahua, en Morelos, porque la Constitución dice la Procuraduría con una visión súper centralista, ya están definidos, no te metas ahí. So pretexto, dice yo, de generar algún tipo de inseguridad, pero al final creo que lo que sí queda claro en términos de las posturas de los ministros y la decisión de la Corte es que la PGR partió de una lectura demasiado centralista de la Constitución. Había otros ministros que podían decir, bueno, es que son funciones diferenciadas, ahí sí vámonos directo a Kelsen. A lo mejor algunas son funciones del orden constitucional. La Constitución Federal define los contenidos, define el alcance, limita los alcances de las competencias, pero tu Estado también podrías, vamos a decir, ampliar o restringir las posibilidades que tus autoridades tienen para, vamos a decirlo, actuar, siempre y cuando no te metas a la esencia del derecho humano. Y ahí están los tres o algunos de los límites que la propia sentencia recoge. El primero es, puedes meterte a reglamentar, desarrollar derechos humanos, siempre y cuando no te metas o no incidas en las facultades de la Federación. ¿Qué quieres decir? Como de división de competencias. Claro. En materia de derechos humanos. Claro, porque al final, o al menos yo así lo veo, creo que me parece que es más fácil también ver a los derechos humanos primero desde el punto de vista de la competencia, porque al final, por más que queramos decir, o por más que el primero diga, pueden ampliar o lo que sea, pues en el ámbito de sus respectivas atribuciones, no podemos empezar, creo yo, a considerar que el artículo primero termina siendo una excepción que empieza a romper el marco. No, el primero tiene que darse a la luz, digamos, la lectura correcta del artículo primero es a la luz de las competencias. Claro. No es que estén separadas las dos partes de la Constitución, por supuesto. Claro. Entonces, ese es uno de los primeros principios que la Constitución o la sentencia de la Corte establece. No te puedes meter con las competencias de la Federación. Uno de los segundos es con, oye, se vale ampliar, se vale modificar, se vale alterar un poquito, vamos a decir, el fraseo constitucional, pensando en ampliar los derechos, siempre y cuando no desnaturalices el contenido esencial del derecho previsto en la Constitución. Vamos a decir, en tanto más texto tenga la Constitución Federal, va a ser más difícil que los estados tengan margen de maniobra. Pero en aquellos otros derechos en los cuales, como decía Alfredo, tienes una estructura de principios, bueno, ahí sí puedes ampliar, desarrollar, incluir nuevos supuestos, incluir excepciones para que las autoridades de tu estado o de tu territorio pues no se metan con ciertos contenidos. Entonces tenemos ahí una primera definición. Déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con Omar Hernández, con Alfredo Narváez sobre la Constitución de la Ciudad de México
Y la verdad es que se pusieron a consideración de la Suprema Corte por la vía de la acción de inconstitucionalidad, mejor dicho, de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, una serie de temas amplísimos, una sentencia larga, detallada, profunda del máximo tribunal de la República que genera estas reflexiones que Omar y Alfredo nos están compartiendo. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos comentando la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas en un análisis muy amplio, cientos de páginas que la Suprema Corte dedica a dilucidar, pues, qué pasó con la Constitución de la Ciudad de México, un ejercicio novedoso en lo político, en lo jurídico, en lo social, que llega al máximo tribunal de la República. Y respecto a esto, Alfredo Narváez, te quiero preguntar, mencionabas hace un rato esta impugnación de la PGR, donde también, digamos, le pide a la Suprema Corte que se pronuncie sobre un tema indispensable en toda la comprensión de los derechos humanos, que es la universalidad de los derechos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como mencionamos, la PGR plantea que si se permite que cada entidad federativa legisle en relación con algún derecho, se genera, digámoslo así, una heterogeneidad alrededor de... O sea, como que tus derechos humanos dependerían de dónde vivieras. Exactamente. O en qué parte del territorio estuvieras, ¿no? Exactamente. Y entonces dice, eso generaría discriminación, injusticia, etc., etc. La respuesta, la verdad es que es relativamente sencilla. Lo que le dice el Pleno de la Suprema Corte es, Procuraduría, universalidad no quiere decir homogeneidad. A ver, ahí hay dos conceptos. Exactamente. Entonces, universalidad es simplemente que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen los mismos derechos humanos, ¿no? Eso es, a grandes rasgos, el principio de universalidad. Lo que tú me estás pidiendo, PGR, es que yo diga que todos los derechos humanos en todas las situaciones deben aplicarse de la misma manera. Y bueno, eso es evidentemente infundado, y eso pierde de vista que en el derecho internacional de los derechos humanos hay una cuestión que es súper importante, que es el contexto. Son los derechos en su contexto. Entonces, el principio de universalidad evidentemente no se puede entender como homogeneidad, sino como que todos tenemos los mismos derechos, pero como vivimos en contextos diferentes, quizás en un contexto necesitas más de un derecho que de otro por las circunstancias. Y esto te permite, y ya se dijo que una característica de los principios es que admiten grado de cumplimiento, que tú puedas potenciar el grado de cumplimiento de un derecho cuando se requiere en determinadas circunstancias, y también que el legislador pueda optar por decir, a ver, ¿dónde estamos peor? Para enfocarnos en esa cuestión, ¿no? Y a lo mejor reforzar, ¿no?, ciertos ámbitos, etcétera. Exactamente. Y entonces se le dice, esto no solo no viola universalidad, sino que además es esencial para el principio de progresividad. Porque si tú mantienes así una uniformidad que en la realidad nunca va a ser así. No, y no es, de hecho. Bueno. No, pues no es. Entonces, pues no se van a poder alcanzar también la obligación de garantizar los derechos humanos conforme al principio de progresividad, que implica, pues, cada vez ir garantizando en mayor medida. Y en donde se pueda. Si es una constitución local, pues en una constitución local. Claro. Y si es una reforma a la Constitución Federal, bueno, pues ojalá, ¿verdad? Pero a ver, y en ese sentido, regresando contigo, Omar, había también, Alfredo nos está hablando del principio de universalidad, pero había un motivo de impugnación que había sido así planteado por los recurrentes, quienes hicieron llegar la acción a la Corte, por este concepto de autonomía, soberanía. Y quizá, Omar, yo te preguntaba por una reflexión general sobre el modelo que diseña la reforma constitucional del 122 de lo que es la Ciudad de México. ¿Es una entidad federativa? ¿Es como Morelos? ¿Es como Yucatán? ¿O es algo que quiere ser una entidad federativa pero no del todo? ¿La presencia de los poderes federales qué tanto pesa? ¿La característica de capitalidad? ¿Cómo debemos entender eso?
Voy a empezar por el último de los puntos que tocas, porque fue uno de los principios adicionales que establecimos, o que la Corte se establece en la sentencia para decir, tú, Ciudad de México, no puedes alterar derechos humanos o no puedes incidir en ciertos derechos cuando esos puedan afectar la consideración política o que se relacione con que tú eres entidad o la entidad donde se depositan los poderes de la Unión. No sé si vuelvo a reformularlo. O sea que sí es significativo. O sea, En principio parece que sí, claro. tiene un peso, pues. Tiene un peso. Y ahí el argumento es, oye, pues es que si el constituyente hubiese querido equiparar por completo, hubiera transformado. No hubiera hablado de alcaldías, sino de municipios. Estos son argumentos. Honestamente, la Corte termina estando en una posición intermedia. Termina diciendo, sí juega dentro del, vamos a decir, sí juega cercano a ser una entidad federativa, tiene unos matices o tiene algunas reglas específicas. De hecho, eso se vio, por ejemplo, en la parte electoral, cuando se determinaba La integración de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, bueno, del ahora Congreso. Exactamente, de la Ciudad de México, si podían volver a ocupar cargos. Discúlpame, se me fue la palabra. La reelección legislativa. Reelección, exactamente. Que se había limitado a un periodo y en la Constitución Federal estaba para 4 periodos. Exacto, entonces ahí la Corte dice si hay ciertos matices que son relevantes. Sin embargo, creo que algo importante que sí reconfigura un poco el sistema federal y permite entender que la Ciudad de México se termina equiparando un poco o mucho a los estados es que además del 122, donde se le establecían competencias específicas, se modifica la cláusula para permitir que lo que no les sea reservado a ellos también se puede entender un poquito, lo que no está asignado a los estados se entiende reservado a la federación. No, discúlpame, lo dije al revés. Al revés. Lo que no esté expresamente asignado a la federación queda reservado a los estados, ¿verdad? Exactamente, y dentro de eso, pues también, ahora sí ya juega la propia Ciudad de México dentro de ese mismo arreglo competencial, porque antes se pensaba que su ámbito competencial estaba única y exclusivamente asignado en términos del artículo 122 constitucional. Entonces ahí sí hay una equiparación un poquito. Aunque el Distrito Federal, yo creo que todos tuvimos claro que ni siquiera se intentaba acercar a una entidad federativa. No, es correcto. O sea, yo creo que de ahí viene la reforma, pues, a la Constitución Federal, ¿no? Por eso, y eso es creo que parte de lo que la Corte reconoce, que la reforma trató de acercar al Distrito Federal a una entidad. Sin equipararlo al 100%. Sin equiparar porque hay ciertos matices. Es los matices. A ver, y en ese sentido, yo, como te lo digo, Alfredo, te lo pregunto como profesor de Derecho Constitucional casi. Sí. Me suena, recupero una expresión de este famoso constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky. En el Estado constitucional de derecho no hay soberano. Cuando hablamos de que el Estado soberano de Morelos, bueno, es una fórmula retórica, es una fórmula política, pero Gustavo Zagrebelsky dice, en el Estado constitucional de derecho la única soberanía es la de la Constitución. No puede haber más soberanías, entendido como el poder ilimitado, el poder omnímodo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero no podemos obviar que la Constitución Federal dice soberanos. Los estados soberanos. Los estados son soberanos. Aunque hay que darle su comprensión dentro de la propia Constitución Federal. Y eso es lo que hace precisamente esta parte de la respuesta al planteamiento. Se dice, a ver, primero, como tú entiendes soberanía, no es. Eso es. Y entonces le enuncia todas esas reglas de la Constitución Federal, donde la Constitución Federal incide en qué tienen que tener los estados. Un estado de la República no puede cambiar el sistema republicano. Así es. No puede cambiar la división de poderes. Entonces, se enuncian en la sentencia todas las cuestiones que te demuestran que no es la soberanía que entiende y que en todo caso, ¿cómo le llamarías eso entonces? ¿Qué son grados de autonomía? Pues de libertad configurativa. Libertad configurativa, muy bien. De libertad Técnicamente. configurativa. Sí. Y después, desde luego que el planteamiento, ya en esta etapa ya se dijo, los estados sí pueden, entonces vamos a ver por qué también la Ciudad de México sí puede, y es donde se define su naturaleza como entidad federativa. Y lo que dijo Omar creo que es lo más trascendente de la reforma constitucional que le dio a la Ciudad de México pues, su constitución y su estatus. Y que le cambió el nombre. Y que le cambió el nombre, desde luego, que extinguió al DF.
lo esencial es que pasó a formar parte del 124, del régimen de competencias residuales. Y entonces ya no es, tú puedes hacer solo lo que te dejo aquí, sino lo que no está Atribuido a los poderes federales. Y entonces, eso es importante. y bueno, hasta lo recoge el Pleno en su sentencia. Y además, si te parece que es inconstitucional que pudiera la Ciudad de México, también son inconstitucionales todas las partes dogmáticas de todas las entidades No, federativas. bueno, imagínate. No, bueno, ahí Entonces- ahí ya estaríamos abriendo una reflexión muy peligrosa, ¿no? Yo creo que cada entidad federativa valora y habrá hecho sus cuentas de su catálogo local también. Desde luego. ¿no? O sea, Y entonces, al final sí queda como un estatus sui generis la Ciudad de México, pero muy equiparable al resto de los estados de la República. O sea, es una entidad federativa cuya única diferencia para efectos constitucionales es que es la sede de los poderes federales, pero ya no son, por decirlo coloquialmente, ciudadanos de segunda los de la Ciudad de México. que lo fuimos, ¿eh? Lo fuimos. Durante décadas, pues no podemos elegir ni al titular del Poder Ejecutivo. Es correcto. Era nombrado desde la presidencia de la República, esa figura del regente. Del ¿no? regente, sí. Regente Desde luego, del del regente regente. del Distrito Federal, ¿no? Y luego también cuando la Asamblea se creó, tenían atribuciones muy Sí, era una asamblea. podía más bien, ser bandos de gobierno, era como un sí, descafeinadona, ¿no? Descafeinada. Propiamente un órgano legislativo, un parlamento local no era. exacto. Y ahora sí queda casi como una entidad federativa. ¿Y cuáles son los puntos que lo distinguen de las demás entidades federativas? Bueno, que es la sede de los poderes federales. Importante. Y la federación, hay que decirlo, sí se reservó ciertas cuestiones que no pueden hacer, todavía puede, por ejemplo, el Ejecutivo Federal, el titular del Ejecutivo Federal, remover al secretario de Seguridad Pública sí. de la Ciudad de México. Sí, hay algunas cuestiones. Pero quizá en relación a esto que decías, ¿no, Alfredo? Es decir, la idea de que en virtud de que esta es la sede de los poderes federales, bueno, tiene que haber algunos elementos de control y algunos elementos de Exactamente. compartir el poder, ¿no? A lo mejor no el 100% de poderes locales, en fin. Es uno de los límites que se reconocen a la facultad legislativa de la Ciudad de México. Se le dice, tú no puedes ampliar el catálogo de tal manera que incumplas tus obligaciones como sede de los poderes federales, por ejemplo. Un punto importantísimo. Oye, Omar, ayúdame a entender esta parte. Hay todo un catálogo no un catálogo, un capítulo como de impugnaciones en torno a si la Asamblea Constituyente, al escribir la Constitución de la Ciudad de México, invadió esferas o no de la Federación. Es correcto. Incluso hay un listado de temas específicos. Ayúdanos a entender esta Claro parte. que sí. Te los voy a leer un poquito porque Por ahí favor, sí es sí. cuando ya jugamos con la parte competencial y decir, a ver, el primero no puede desconocer por completo todo el complejo sistema federal que tiene nuestro país. Hubo muchísimas impugnaciones. Unos de los, vamos a decir, los más sexys tienen que ver con el uso medicinal de cannabis. Cannabis. Porque eso tendría relación con la Ley General de Salud, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es justo, ahorita, si quieres te anuncio algunos. Sí, por favor, y otros fueron temas de justicia cívica, derechos de migrantes, si había una invasión competencial en materia de celebración de tratados, derecho al agua, patrimonio de la ciudad, algunas cuestiones de derechos laborales y algunas cuestiones penales. Si me lo permites, pensando en los sexys. En los sexys. Porque, Oye, a mí me encanta el derecho constitucional, para mí todos son sexys, ¿no? claro, pero al menos los que llamaron un poco más la Sí, atención en muy términos mediáticos, públicos, muy exactamente. mediáticos. Uno fue el de cannabis. Sí. Sobre todo pensando en que en términos del 73 constitucional y la Ley General de Salud, la regulación de estupefacientes es competencia pues, prácticamente exclusiva de la Federación, ¿no? Ella es la que regula, ella es la que te permite, ella es la que sanciona penalmente. Estoy pensando en delitos contra la salud. Delitos son contra federales. Exactamente, todos El son Código federales. Penal federal. Exactamente. Y unos en la propia Ley General de También. Salud. Ahora, la impugnación era muy particular porque te voy a leer, y perdón, el artículo 9 de la Constitución, que era el impugnado. Dice, derecho a la salud. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa índica americana o marihuana y sus derivados de conformidad con la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la legislación aplicable. O sea, lo que estaban haciendo prácticamente era una despenalización local.
Pues ese es justo el argumento de la Procuraduría. La Procuraduría dice, oye, ahí me están despenalizando el uso lúdico, o el uso, perdón, no lúdico, el uso medicinal, cuando eso le tocaría a la Federación. Lo que la Corte dice es, no. Eso reconoce que la regulación genérica sobre estupefacientes es una competencia exclusiva de la Federación. Y hay que tenerlo claro porque en Facebook y en algunos medios decían, ya tenemos o ya empezamos a generar algún uso terapéutico, cuando menos. Entonces, no, eso la Corte no lo dijo. La Corte siguió reconociendo que era competencia. Y lo que dijo fue, hay que interpretar este artículo en el sentido de que es la Federación, es decir, es la legislación aplicable la que podría permitir el uso terapéutico de la cannabis. Entonces, ¿qué se requiere ahí? ¿Una lectura conjunta? Exactamente, lo que al final termina siendo la Corte es una especie de interpretación, pues no sé si termina siendo armónica o conforme. O sistemática. O sistemática, sí, pero porque hasta donde yo recuerdo, y discúlpame si no acuerdo el término, no recuerdo que hayamos puesto una categoría o una etiqueta al tipo de interpretación que se hizo, pero simplemente lo que sí dijimos es, no puedes interpretar aisladamente. Aquí no estamos reconociendo o generando derechos. Correcto. Estamos simplemente haciendo referencia al marco de la Federación, al marco federal, que es el único y exclusivo el que puede legislar en la materia. Otro de los temas que también hubo muchísimo cuestionamiento son los temas penales. Y ahí hubo una crítica muy fuerte a la Corte en temas de readaptación. La Constitución de la Ciudad de México parecía que establecía muchas cuestiones que parecían mucho más benéficas en términos de reinserción social. Me explico. Parecía que establecía algún mecanismo de acompañamiento y que flexibilizaba ciertas pautas procedimentales, y aquí está el problema, procedimentales que le permitieran a una persona verdaderamente reintegrarse a la sociedad. Entonces, ahí hay una discusión teórica bien bonita, porque podríamos pensar si la reinserción social es un principio constitucional, es un derecho humano o una figura procedimental. O las tres cosas. O las tres cosas a la vez. No veo por qué. Claro, ¿no? Pero ahí, y es justo donde tenemos que tomar en cuenta eso, porque hubo muchas organizaciones que se molestaron y dijeron, no se vale que la Corte haya tirado toda esta regulación de un plumazo sin discusión. Y el gran problema no viene aquí, el gran problema viene de una reforma constitucional, constitucional en materia de procedimientos penales. Como todo el mundo sabe, ya hay un único Código de Procedimientos Penales. Sí. A nivel... ¿El Código Nacional? El Código Nacional. Y lo que la Corte ha hecho para definir qué sí es procedimental o qué no es... Vamos a entender procedimental todas aquellas materias, todos aquellos contenidos, todos aquellos artículos o postulados que ya estén contenidos en el código. Entonces, como el tema de la reinserción ya está previsto en el código, lo entiendo como una materia que se federalizó y por lo tanto ya no tienen competencia de los estados. Esto es importante precisarlo porque no es que la Corte haya dicho este sistema es menos favorable que el otro. No. La Corte no. Es un tema de quién legisla. De quién legisla, exactamente. ¿En qué tipo de norma debe estar regulado ese tema? Claro, y así como ese otros, te dijimos cannabis, te dijimos el tema de muerte digna, el tema de agua, el tema de atención a migrantes, que ese es un tema bien bonito y Alfredo puede desarrollar y explicarte bien, padre, el tema de si nosotros o las autoridades, mejor dicho, de la Ciudad de México pueden de alguna forma regular la cuestión migratoria. La cuestión migratoria. Se lo pregunto a Alfredo, pero regresando de la pausa, vamos a hacer un breve intermedio y regresamos enseguida para seguir platicando de este conjunto de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales que le permitieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación definir puntos fundamentales del régimen jurídico de la Ciudad de México y de ese producto normativo tan novedoso, por primera vez en la historia de la ciudad lo tenemos, que es la Constitución local, la Constitución de la capital de la República. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Omar Hernández, con Alfredo Narváez sobre este pronunciamiento extenso, un pronunciamiento complejo del máximo tribunal de la República alrededor de esta norma jurídica, la Constitución
de la Ciudad de México. Y hay una reflexión, diría yo, amplia, Alfredo, quiero pedirte que nos ayudes a entenderla, sobre los temas de control de constitucionalidad. La Constitución local en la Ciudad de México crea su propio sistema en una visión de decir, bueno, si tenemos una Constitución, pues tenemos que poder controlarla nosotros en el marco de los poderes locales aquí en la capital de la República. Esto es impugnado, esto es cuestionado. ¿Cómo la Corte reflexiona sobre este tema? Bueno, este es uno de los puntos en donde la propuesta del proyecto original, digamos que el proyecto tenía una propuesta validando todo este apartado de los medios de impugnación locales. Lo que hizo la Ciudad de México en realidad no era tan novedoso, porque lo que hizo fue crear medios que existen en las otras entidades y que controlan pues los actos de las autoridades locales con base en el parámetro de regularidad. Que incluso algún caso ya había llegado al conocimiento de la propia Corte, ¿no? Sí. Estoy pensando en Veracruz, Exactamente. aquella Constitución del año 2000, ¿no? Exactamente. En ese generó, no mal recuerdo, una contradicción de tesis, y ahí también se dijo que podían establecer los mecanismos, ¿no?, locales. Y entonces la Ciudad de México, esto es, replica el sistema federal de medios de control constitucional federal y entonces hace acciones de inconstitucionalidad locales, controversias constitucionales locales y una figura similar al amparo, que le llaman la tutela. La ¿sí, no? tutela. Sí. Copiando un poco lo de Colombia, ¿no? Exactamente. Y entonces, además de que ponen los medios de impugnación a disposición de los ciudadanos, pues en esta etapa de la discusión se generó un gran debate sobre si a la hora de que se ejerce el control de constitucionalidad local, se controla sobre el parámetro federal o hay un parámetro que incluye... Qué bonita discusión. Ese fue el tema. Qué bonita. Digo, en términos incluso hasta teóricos, ¿no? Hasta académicos, Sí. a ver con qué normas va a juzgar esa jurisdicción local. Exactamente. Y además tiene uno como obstáculo, por ejemplo, obstáculo, es la redacción del texto de la Constitución Federal, por ejemplo, cuando le establece a la Suprema Corte de Justicia la atribución de conocer de acciones de inconstitucionalidad, pues dice que es exclusiva, ¿no? Entonces, y ahí hay un problema. O sea, el tipo de vía, digamos, el diseño procesal, ¿lo llamaría? Sí, digámoslo así, el diseño procesal dice que la Suprema Corte será la única que conocerá de violaciones a la Constitución Federal en medios de control abstractos, ¿no?, con efectos generales. Y lo que tienen estas nuevas figuras a nivel local es que son con efectos generales también, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahí se genera un debate de qué pasaría, si eso es revisable, entonces si viola la disposición constitucional que le da exclusividad a la Suprema Corte. Y entonces, la verdad, yo no estoy muy convencido de la conclusión de la mayoría en este aspecto. ¿Cuál fue? La conclusión de la mayoría es, se vale, existen y son válidos estos medios de control constitucional local, pero se invalidan porciones normativas que se entendieron como una atribución de facultades a los jueces locales de interpretar la Constitución Federal e invalidar con base en la Constitución Federal. Esto se impugnó por dos vías. Primero, porque dicen que la regulación del control difuso de constitucionalidad, digamos, no es disponible para los estados de la República. Lo cual es debatible. Es muy debatible, es completamente debatible. Yo, en esta parte, bueno, como dicen, full disclosure, yo trabajo con el ministro Lainez y la propuesta era, pues, valídalo, porque si de cualquier manera están obligados por el primero y el 133 a resolver conforme a las normas federales. Y bueno, y por precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde también, luego, ¿no? desde luego. Entonces, en esta parte yo creo que Omar y yo le hemos llamado hasta esquizofrénica un poco la
la sentencia, porque por un lado decimos sí, amplía todos estos derechos, Pero luego el tema pero del no los control. controles. y luego el control. Pero en el derecho constitucional contemporáneo, ustedes son dos grandes especialistas en este tema, yo creo que las dos cosas pues tienen que ir de la mano, ¿no? Claro. Vaya, estoy recordando a Kelsen, al Kelsen de 1928, ¿no? Cuando aquel famoso ensayo de la garantía jurisdiccional dijo, oigan, pues pongan medios, porque si no una norma constitucional sin medios de control y sin medios de aplicación, pues a lo mejor recuperando a Felipe, ahora a nuestro gran constitucional michoacano, Felipe Tena Ramírez, pues quedaría un poco como poesía, ¿no? Claro. A lo que la Corte, quizá vamos a decirlo así, le daba miedo es a jugar con estas dos dimensiones. Entonces terminan diciendo, te voy a eliminar algunas normas para que tú en tus medios de control local utilices única y exclusivamente, al menos nominalmente, tu parametrito. Es decir, El estrictamente local. No te Exactamente. metas a temas de control usando la Constitución Federal O más bien, es que es una cosa mucho más curiosa porque termina siendo una cuestión nominal. No lo menciones, aunque sabemos que eventualmente en términos de lo que se ha dicho de control difuso, del 133, pudieras tener algún tipo de facultad, tú no te puedes arrogar por sí mismo la facultad. Entonces, la Corte termina eliminando toda referencia que pudiera relacionarse con el parámetro federal, aun cuando pudieran o no en algunos casos ampliarlo, usarlo. Entonces termina siendo, como dice Alfredo, esquizofrénico, porque pues si la Constitución Federal ya te lo permite, ¿por qué no les permites directamente hacer esa manifestación? Entonces lo que tenemos, Alfredo, en conclusión sí tenemos control de constitución local, Sí. las entidades federativas lo pueden llevar a cabo, la Ciudad de México lo puede llevar a cabo, y hay una discusión sobre las normas que deben aplicar los órganos competentes. Correctamente, y las que pueden invocar los justiciables. Las que Ese es el pueden. problema. Ah, bueno. O sea, porque si te están diciendo, oye, no puedes conocer de violaciones a la Constitución Federal, pues entonces, evidentemente, el órgano que recibe la demanda va a ver que citaron artículos federales. El va a 14 y decir- el 16, ¿no? O el Exacto. primero, Los de ¿verdad? cajón. Los de cajón, ¿verdad? Y entonces, pues corre el riesgo de que te digan, no, pues es improcedente improcedente. porque me vienes alegando violaciones a la Constitución Federal, ¿no? Al final la Corte trata de salvar esto diciendo, bueno, cuando resuelvas, siempre tienes que tener en cuenta el parámetro de constitucionalidad, de regularidad constitucional, pero pues es un poco confuso. O sea, a mí Sí. para los justiciables, a ver, ¿le pongo o no le pongo que me está violando el 14 o el 16? Bueno, pero para las personas que están viendo el programa, porque tendrán esta duda perdón. y no quiero que los dejemos con la duda, ¿lo ponen o no? ¿Lo ponen quién? Los que vayan a reclamar. Bueno, Los particulares que digan, oye, yo ya leí la Constitución de la Ciudad de México y dice que yo aquí tengo un amparito local o una tutela o un órgano que diga, voy a una alcaldía, voy a promover una controversia. bueno, eso hay que esperar. No se ha dado todavía esto. Acá es muy novedoso. Seguramente volverá a llegar. Esto Pudiera volverá a eventualmente llegar, claro, volver a porque se tiene que expedir una ley reglamentaria de todos estos Que medios. está pendiente, es cierto. Y por ahí hay artículos transitorios también. Claro, claro. Entonces se va a generar un debate, yo creo que esto volverá eventualmente, pero también la Corte tiende a armonizar las interpretaciones que estima pues no son compatibles una con otra, ¿no? Entonces yo creo, estoy muy optimista de que eventualmente la justicia local va a poder. A ver, qué bueno que lo mencionas en estos términos. Me gustó mucho cómo lo estás concibiendo, porque yo creo, Omar, que aquí Alfredo el comentario de Alfredo es un mensaje que viene, desde luego, pues quienes habitamos en la Ciudad de México, pero nos están viendo personas de otras entidades federativas que tendrán la misma duda. Bueno, Claro. ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con el ámbito de tutela y garantía del constitucionalismo local? Un constitucionalismo local, cabe decir, que en la historia del país ha estado rezagado, ¿eh? Es decir, yo creo que todos nosotros en la carrera, ¿qué constitución estudiamos? La federal. La federal. Lo cual es correcto, es bueno, pero, oye, ¿que no hay constituciones locales? ¿Que no somos un Estado federal? ¿Qué mensaje entonces estamos, digamos, cómo deberían de entender las personas que están viendo el programa en otras entidades federativas el tema de la cancha? ¿Cómo jugar en la cancha de control constitucional local? Mira, pues como tú dices, esta es una sentencia relevante para todos lados. Y me voy a detener tantito, voy a hacer un pequeño paréntesis.
ya hemos visto en noticias que otros estados han intentado Sí. generar en términos políticos una nueva constitución. Y hay varias en camino, ¿eh? En camino, Hay claro. varias en camino. Jalisco, o al menos Sí, al Nuevo estado- León, Nuevo León. Jalisco. O sea, y están en su derecho, yo creo. ¿eh? Por eso somos un estado federal. Están en su derecho. Entonces es súper relevante y además, desde otro punto de vista que también a veces se nos olvida, que terminamos comiéndonos un poco las facultades de los estados. La discusión que siempre hemos tenido sobre si debería proceder el amparo contra una sentencia dictada por un juez local. O sea, El amparo directo. el amparo directo, exactamente. Si tendría que limitarse, que históricamente creo que pues, desde hace más de 100 años estamos discutiendo, a ver si que pan con lo mismo, en términos de si estamos o no invadiendo la soberanía de los estados. Pero bueno, para efectos de ellos, yo les diría, es fundamental que sigan desarrollándose, es importantísimo porque hay muchos mecanismos que no están retomados o muchos conflictos locales que no están reflejados en la Constitución Federal. Y te pongo un ejemplo muy claro. La Corte no le ha otorgado legitimación a los órganos constitucionales autónomos locales para invadir, para controvertir actos que, vamos a decirlo, vulneren su autonomía cuando venga directamente del Ejecutivo o del Legislativo local. Eso es importantísimo. Eso es fundamental. Es fundamental. Sí. Eso es fundamental. Entonces, por ahí hay un tema, vamos a decirlo, o un área de oportunidad, Claro. tanto para los propios gobernadores o para que los propios ciudadanos empiecen a jugar con mecanismos o empiecen a exigirle a los estados que a sus gobernantes que empiecen a construirlos, porque al final la invasión o la sujeción a un órgano constitucional autónomo no va a venir de la federación, va a venir directamente de los poderes que están ahí peleándose. Entonces, sin duda, como dijo Alfredo también, no es el primer caso. Tú mencionaste el emblemático de Veracruz que generó algún tipo de control constitucional o de controversias constitucionales locales, pero la justicia constitucional local está viva, Sí. tiene mucho que jugar, tenemos mucho que aprender de ellos, y el hecho de que la Corte haya analizado tan en abstracto no puede entenderse, o bueno, más bien, con este fraseo que quiso quitar en el ámbito de sus competencias y tiene que circunscribirse a la justicia local, no puede verse de ninguna manera como una posibilidad para limitar o una, vamos a decirlo, un cierre de puertas para que en los estados empiecen a generar sus propios mecanismos o los sigan desarrollando. Ahora, incluso en términos más generales, Alfredo, te quiero preguntar, yo creo que Omar nos está pintando un panorama extraordinariamente claro en cuanto a la sustantividad del propio derecho constitucional local. Es decir, el mensaje que Omar nos está planteando es, hay un área de oportunidad, así lo mencionaste, hay ámbitos donde el constitucionalismo local tiene que entrar, tiene que reflexionar, hay cancha. ¿Qué mensaje entonces hacia adelante? ¿Qué sigue? Este es un fallo que deberían de leerse en toda la República, por supuesto, pero ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es que las entidades, yo creo que esta sentencia sí es una luz verde a que las entidades experimenten. ¿No es luz amarilla? Bueno, ¿O verde? No, está bien. Digo, yo creo que es depende luz cómo lo verde. veas. A mí no me- yo creo que es luz verde. ¿Hubo alguna parte donde la Corte sí dijo, Estoy de acuerdo. no, cuidado aquí, con esto no se puede, etcétera? Estoy de acuerdo. Pero al final, o sea, si uno fuera de las inconsistencias que Pudiera haber. pudiera haber en la postura de que te garantizo mucho sustantivo y te limito en lo procesal, lo que es un hecho es que se reconoce que las entidades sí tienen margen para moverse e innovar y que eso no necesariamente, primero, no necesariamente va a ser inconstitucional. Y segundo, también no necesariamente se va a revisar por la Suprema Corte, que Claro. eso le va a ayudar a la Corte también. O sea, Claro. la Corte ha, pues a lo largo de este periodo, consolidado su rol, pero también la saturación de asuntos aquí es espeluznante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, sí. Entonces creo que esto también, la justicia local da posibilidades de un poco de desahogo a la Suprema Corte. Pero, ¿cómo lo llamarías? Una corresponsabilidad también a nivel de entidades federativas, decir, a ver, hagan valer ustedes sus medios de control, su constitución, usted resuélvelo en su ámbito, en Correcto. su órbita. Es una corresponsabilidad y es también asumir la responsabilidad, porque muchas veces lo que sucede es que como uno sabe que se va a revisar a nivel federal, Pues ya. pues el escarnio, ¿dónde queda? Las cuestiones que determinan que una resolución sea
legal, pues quedan un poco diluidas, la responsabilidad se diluye. Creo que este tipo de mecanismos sí te establece, oye, el que me está generando la violación está aquí y podemos resolverlo desde ese Y hay que nivel. entrarle. Exactamente. Hay que entrarle, ¿no? Exactamente. Pues entonces sí es luz verde. Pues sí, yo creo que sí es luz verde. Luz verde entonces. Omar Hernández, Alfredo Narváez, gracias. Gracias por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento del máximo tribunal de la República y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.